Buenas noches, jóvenes. Siguiendo con la temática de esta rotación, hoy vamos a hablar de enfermedad inflamatoria pélvica, que era un tema que habíamos mandado cierta información para que después de la clase podamos realizar las preguntas. Como siempre, aclarando que no tenemos derecho de autor y que la clase la tomamos como un ejercicio de análisis libremente del Internet, no para criticar, sino para ver en qué concordamos y qué no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos, vamos a buscar una enfermedad, vamos a ver. Ujú. ¿Se mira la clase? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, la enfermedad inflamatoria pélvica um, es una enfermedad que realmente es la enfermedad que va a afectar lo que es el tracto genital superior. Dígase el endocervix, el endometrio, las trompas de falopio, los ovarios, el fondo del saco y lo que es el peritoneo. En Estados Unidos se habla de que la prevalencia es del 4 o 5% de los pacientes de mujeres con actividad sexual. Esta es una enfermedad que se produce al tener una vida sexual. Pero, si ustedes se dan cuenta en el documento que leímos, solo se habla de enfermedad de transmisión sexual. Y eso no es así. También hay una vía linfática y una vía hematógena por la cual se puede tener una enfermedad inflamatoria pélvica. Podemos encontrar pacientes que no tienen vida sexual y tienen una enfermedad inflamatoria pélvica, ya sea por una transmisión por vecindad de alguna enfermedad intestinal o una paciente que tenga una inmunosupresión puede tener una enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces, ojo, ¿verdad? Entonces, en esta clase habla de que la tasa de hospitalización por AIP en Estados Unidos es del 5.3. Nosotros revisamos en la bibliografía que puede ser un poco menor y hemos ido viendo cómo se ha ido disminuyendo conforme el paso del tiempo la enfermedad inflamatoria pélvica a través de la prevención de las enfermedades como es la Neisseria gonorrea y la Clamidia trachomatis, que son las dos enfermedades fundamentales para evitar o para poder explicar lo que es el proceso de la enfermedad inflamatoria pélvica. Factores de riesgo. Ser una mujer sexualmente activa. En la literatura antes se hablaba que una mujer que tenía múltiples parejas sexuales estaba en riesgo de tener enfermedad inflamatoria pélvica, pero sinceramente, con una sola relación sexual que tenga, si su pareja tiene malos hábitos sexuales, me refiero a no la monogamia o no usar preservativo, ya sea femenino o masculino, a la hora de tener un coito, pues sí está expuesta a tener una enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces, ya no tenemos que caer en la falacia de que tener 5 o 6 parejas sexuales al mismo tiempo. Con una pareja que tengamos, pero nuestra pareja, decirlo así, en buen chapín, no es de fiar, pues entonces sí estamos nosotros cayendo en los factores de riesgo para enfermedad inflamatoria pélvica y no solo esa, sino otras más. Em, lo que estábamos hablando, ¿verdad? De la promiscuidad. Miren que dicen que es 4.5 veces más riesgo que las personas que son monogámicas. Pero ¿qué sucede si nuestra pareja no es monogámica? Entonces, y sinceramente, pues no creo que la mayoría de personas estén diciendo que son infieles, ¿verdad? Creo que habrían muchos problemas. El uso de DIU en los primeros 4 meses, nosotros variamos un poco esto. La literatura puede variar desde 3 semanas a la inserción, 15 días hasta 2 meses. Lo que sí es importante en la prevención del DIU es que cuando se inserte el DIU, nosotros deberíamos de tener una profilaxia con acitromicina y decirle a la paciente que en los primeros 15 días no tenga relaciones sexuales para evitar este contacto. Cuando ustedes revisaron, van a ver de que el DIU no se debe de retirar cuando una paciente tiene enfermedad inflamatoria pélvica, sino que se debe dar tratamiento y si en las primeras 24 horas, 24 a 48 horas de tratamiento la paciente no ha disminuido
la sintomatología y no mejora, entonces sí debemos de extraer lo que es el DIU. Y el DIU está muy relacionado con lo que es el actinomyces israelí y sobre todo en pacientes diabéticos. Es un factor de riesgo. El DIU per se no predispone a, de él forma autógena a producir una enfermedad inflamatoria pélvica, sino obviamente puede ser un fomite, un reservorio para que las glándulas endocervicales pues no puedan tener su función como tal. Las duchas vaginales aumentan el riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica, sí, al lavar la flora vaginal. Ustedes saben de que los lactobacilos de Dodergil pues producen peróxido de hidrógeno o ácido láctico y esto va a hacer que el pH sea ácido y va a ayudar a que se mantenga la flora vaginal normal de la vagina y podamos nosotros alejar las bacterias que puedan provocar en algún momento vaginosis o enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces, la etiología, como habíamos dicho, Neisseria gonorrhoeae, también clamidia trachomatis, también pueden haber agentes del intestino, de la piel, el actinomyces israelí que lo habíamos dicho, y la tuberculosis. Ustedes van a ver aquí que puede ser las tres vías que habíamos mencionado, por adyacencia, por cuestión hematológica, por un déficit inmunológico, el estado nutricional. Y aquí hay que poner mucho ojo, porque un estado nutricional adecuado no quiere decir que una paciente que sea obesa vaya a estar bien nutrida, puede ser todo lo contrario, pero una paciente que tenga desnutrición, pues obviamente por la falta de sus nutrientes, su sistema inmunológico no va a estar bien, y una paciente con obesidad tampoco va a estar bien. Y como lo hemos mencionado en otras clases, pues el área de Chiquimula de Zacapa es un lugar antagónico, ¿verdad? Estamos en el corredor seco donde la gente muere de hambre y también Zacapa se gana el primer lugar de obesidad, infartos de Guatemala. Entonces, pues eso sí, pues llora sangre desde el punto de vista de la educación, porque hay plata, pero no tenemos la educación para saber cómo alimentarnos, ¿verdad? Y también no hay plata y la gente muere de hambre. Entonces, lo que sí es seguro es que la mayoría de los casos, la gran mayoría, estamos hablando del 85% de los casos, es por la clamidia trachomatis y la Neisseria gonorrea. ¿Y cuál es el problema con la clamidia trachomatis que a mí me preocupa mucho más que la Neisseria gonorrea? Es que es silente. Y al ser silente, lo que tenemos que ver nosotros es que va a afectar el tracto genital y va a afectar la fertilidad de la paciente. Y eso sí es importante, porque la clamidia trachomatis tiene algo muy peculiar. Va a destruir la capa de cilios de las trompas de falopio. Entonces, al destruir eso y lo destruye desde la capa basal, vamos a tener un aumento de las tasas de ectópicos, de la incidencia de los embarazos ectópicos, pero sobre todo de la infertilidad. Y el tracto genital, pues en una mujer que quiere tener hijos, pues sirve para eso, ¿verdad? Y si las trompas de falopio están destruidas porque sucede que hay un edema, hay una destrucción y se sellan los conductos de las trompas de falopio, eso realmente no se puede reparar por el ser humano. Nosotros podemos ver que pase tal vez líquido y que podamos de alguna manera permeabilizar esas trompas de falopio, pero realmente no es así porque los cilios nosotros no lo podemos hacer. Nosotros no somos el rey del universo para volver a hacer la capa de los cilios. Entonces es importante. Hay literatura que habla que cuando alguien tiene clamidia trachomatis y tiene relaciones sexuales una sola vez, tiene un riesgo del 25% de poder destruir su capa de cilios. Y eso sí es de vital importancia. El DIU ya lo habíamos mencionado, los legrados, un histerosalpingograma, también pueden ponernos en riesgo porque vamos a introducir líquidos o vamos a meter algún instrumento quirúrgico, pero realmente en un área hospitalaria nosotros hacemos una asepsia, una antisepsia, los aparatos están esterilizados, no es el target al que nosotros nos tenemos que dirigir, sino realmente a la prevención de la transmisión de la clamidia trachomatis, de la Neisseria gonorrea y de todas las enfermedades de transmisión sexual que sabemos que tienen sus secuelas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si es por una vía ascendente de transmisión sexual, que es lo que vamos a tratar mayoritariamente aquí, es que el endocervix
no va a ser capaz de detener a través de las secreciones y el peróxido de hidrógeno y el ácido láctico producido por los lactobacillus de Doergil, no va a ser capaz de poder detener estas bacterias que realmente tienen unas enzimas que van a degradar toda esa protección y va a entrar la bacteria, ya sea la Clamidia trachomatis o la Neisseria gonorrea, a lo que es el endometrio. Si se produce una endometritis, podemos tener una secuela importante, que son las sinequias de la cavidad uterina, es decir, jóvenes que hay cicatrices que puedan en algún momento no promover un embarazo adecuado o promover un embarazo ectópico. Pero si esta endometritis continúa, va a llegar a los conductos de las trompas de falopio y ahí sí hay una obstrucción. ¿Cuál es el problema? Ya lo hemos mencionado, pero para hablar un poco de estadística es que el 90% de la fecundación ocurre en las ámpulas de las trompas de falopio. Y si ahí está obstruido, pues obviamente va a haber un embarazo ectópico y los embarazos ectópicos en el 99.99% no son viables, ¿no? Al final del embarazo. Y si hay una obstrucción de la trompa de falopio, que la mayoría de veces es de origen bilateral, pues la paciente no va a poder quedar embarazada de una forma natural, sino va a tener que usar técnicas de embarazo asistido. Entonces, ¿qué sucede? Ya cuando ya llega a las trompas, ese sí es un problema desde el punto de vista de fertilidad. Siempre va a haber problema, pero nosotros tenemos que ver, evitar las secuelas, y en este caso, la infertilidad. Entonces, hay una reacción inflamatoria de las trompas, lo que habíamos mencionado que hay una vasodilatación, y esto va a hacer que exista un trasudado, como lo miramos aquí. Este trasudado va a obstruir la trompa y va a evitar el movimiento del drenaje de líquido, y lo que va a hacer es que si es Clamidia trachomatis va a destruir la capa basal de los cilios y ya no va a haber ese movimiento normal donde va a agarrar el cigoto y lo va a llevar hacia el endometrio para que haya una implantación. Entonces, si esto va a salir del endocervix, pasa al endometrio, pasa a las trompas de falopio y va a pasar a las fimbrias, va a tener el problema, lo que habíamos dicho, una afección del peritoneo. Puede ser tan así que vamos a ver la clasificación de que puede haber un absceso o tubo ovárico y este se puede, por decir así, perforar. Y imagínense ustedes toda esa sepsis en la cavidad abdominal y podemos tener las cuerdas de violín que se pueden ver como las adherencias entre el hígado y la pared abdominal cuando hacemos nosotros una videolaparoscopía al insuflar. Entonces, pues no es la enfermedad inflamatoria pélvica, no es algo que tengamos que dejar desapercibido, es algo que debemos de tratar. Y aquí habíamos hablado nosotros de que a veces tenemos mucho miedo de usar los antibióticos, pero incluso cuando tenemos un cultivo negativo del endometrio, que el cultivo puede esperar 2, 3 días, no vamos a dejar a una paciente con fiebre, dolor a la movilización del cuello uterino o de los anexos y que tiene una endocervicitis y vamos a esperar el cultivo. ¿No? Esa paciente hay que darle tratamiento empírico. Realmente el tratamiento aquí es empírico en base a probabilidades. Nosotros los médicos, pues cada paciente que miramos no es una enfermedad, es un mundo, es un ser que tiene ciertas patologías. Entonces nosotros nos basamos en base a probabilidades. Los números no son rectos en medicina, sino que son probabilidades. Entonces sí tenemos que tratar de darle un tratamiento antibiótico en base a, a la clínica que tiene y vamos a tener dos tipos de clasificaciones, una clasificación videolaparoscópica y una clasificación clínica, que es lo que vamos a ver. ¿Cuál es el signo que nosotros pues, sí vamos a ver en la mayoría de los casos y sí tiene pues, un valor predictivo positivo, una sensibilidad importante? Es el dolor abdominal en la parte baja y también en otra literatura habla el dolor a la movilidad del cervix en el tracto vaginal. Eso es vital. Cuando hablamos de leucorrea, yo siempre les digo que cuando ustedes están en la emergencia, ustedes hacen una especuloscopía. O sea, ustedes van a revisar el canal vaginal y van a revisar el cervix. Pero no todas las vaginosis son vaginosis. Pueden ser endocervicitis ocultas, pero que no han sido diagnosticadas por ustedes. Por eso cuando usted mete su espéculo, usted tiene que ver el canal vaginal, la vulva, pero tiene que ver el cervix. ¿Y qué es lo que tiene que ver en el cervix? Todo. Pero para usted poder descartar una enfermedad inflamatoria pélvica o una de las formas de descartar una enfermedad inflamatoria pélvica es que usted mire que la secreción no viene del endocervix,
Porque si la vía de transmisión es ascendente, nosotros sabemos de que tiene que haber una endocervicitis para que haya una endometritis. No sé si vamos al punto. Es decir, pongo el espéculo, miro una secreción que sale no de la vagina, sino sale del endocervix, es decir, del canal cervical, pues ya estoy yo con el ojo y la pericia de saber de que obviamente está subiendo la infección. Entonces aquí tenemos también otros criterios, que son los criterios de Hager. Y podemos decir que hay criterios mayores y menores. Y vamos a ver cómo podemos hacer el diagnóstico con un menor y un mayor y dos menores. Así vamos a ver cómo va aumentando la sensibilidad y el valor predictivo positivo de la prueba. Entonces, dolor hipogástrico a la palpación, dolor a la movilización del cervix y dolor a la palpación de los anexos. Normalmente no tiene que doler porque nosotros ya en el grado de la licenciatura de medicina que estamos, pues ya sabemos hacer un tacto vaginal bien, sabemos que con toda la tranquilidad y el profesionalismo que nos caracteriza, no tendría por qué doler previo a un buen plan educacional como lo hemos mencionado en estas clases. La paciente le dice que tiene dolor a la movilidad y usted siente que no está tensa, piensa en una enfermedad inflamatoria pélvica. Los criterios menores, temperatura arriba de 38 grados Celsius, lo que habíamos dicho, material obtenido, pero en este caso, purulento, no del endocervix, sino que usted hace una colocentesis, que es un procedimiento donde usted va a puncionar el fondo del saco de Douglas y usted va a ver si, ejemplo, si sale sangre, pues usted piensa en un embarazo ectópico, porque el fondo del saco lo que usted está viendo es lo que hay en la cavidad abdominal, pero si usted mira un material mucopurulento, pues usted ya sabe que se ha reventado, por decirlo así, un absceso y pues eso ya es una IP dependiendo de la clasificación y el tipo, grado 3 o grado 4. Masa en el examen físico o por ultrasonido, ojo, porque puede ser también un embarazo ectópico, puede ser un embarazo ectópico. La leucocitosis mayor de 10.500, una velocidad de sedimentación arriba de 15, evidencia de colonización cervical por gonococo o clamidia y la presencia de más o 5 leucocitos por campo en la secreción endocervical. Habíamos dicho, ¿verdad? Todos los criterios mayores más un criterio menor nos van a dar una tranquilidad entre el 65 y 90% de que sí estamos ante una enfermedad inflamatoria pélvica. Pero algo que tenemos que dejar claro que es mejor si se piensa en una enfermedad inflamatoria pélvica sobre tratar a la paciente que no tratarla, porque en este caso le estamos previniendo a la paciente una obstrucción de sus trompas, un futuro embarazo ectópico, un shock séptico, porque esto puede llevar incluso a la muerte, puede llegar a la muerte, y que pueda tener su fertilidad. Otra cuestión, se dan mujeres jóvenes. La mujer joven está empezando su despertar sexual, está empezando su vida sexual, sus parejas sexuales, y si algo es sabido es que entre más edad hay más intelectualidad. Entonces, una mujer joven, inexperta, de 18, 19 años, no va a tener el mismo expertise en la vida, en la prevención, que una mujer de 25, 30 años. Entonces, nosotros tenemos que realmente poner nuestros ojos en la población joven que ya está empezando a tener su vida sexual y deberíamos de estarle educando antes y hablar con toda la franqueza. Yo pienso que si cuando estamos en tercero o cuarto básico nos hablan de prevención de enfermedades de transmisión sexual, pero ¿cuáles son las complicaciones que pueden ver? Pues todo cambiaría. Hay una clasificación videolaparoscópica y una clasificación de hallazgos clínicos que son diferentes, pero como dice Silvio Rodríguez, no es lo mismo, pero es igual, ¿verdad? Nos va a llevar a lo mismo si no son para clasificaciones. La grado 1, 2 y 3, o no complicada, complicada y diseminada. Entonces la no complicada es podemos decir la más suave, que tiene signos o no de irritación peritoneal, pero nosotros que sabemos que está circunscrita y limitada a las trompas de falopio. La grado 2 o ya complicada por clínica, escúchese bien, por clínica, entonces ya vamos a ver nosotros un absceso que puede incluir ser paraovárico, ¿no? Con signos o no de irritación peritoneal. Pero si ya la paciente se complicó y ya tiene signos de irritación peritoneal y ya estamos en estructuras extrapélvicas,
Entonces, esta paciente ya puede entrar en un shock séptico y ya va a necesitar un tratamiento, a veces quirúrgico, y sobre todo, todas las EIP, no hay ninguna clasificación que se libre de un tratamiento antibiótico. Y ojo, va a haber tratamiento antibiótico ambulatorio y tratamiento antibiótico intrahospitalario. Ya sabemos, y lo vamos a ver en las diapositivas que vienen, que toda paciente que esté embarazada y que tenga enfermedad inflamatoria pélvica, doctor, pero no puede haber embarazo y enfermedad inflamatoria pélvica, y no, y no habíamos dicho que hay otras dos vías de diseminación, y antes de las 16 semanas se puede colonizar. Si nosotros pensamos que por estar embarazada no puede tener enfermedad inflamatoria pélvica, entonces, ¿cómo explicamos que tenga una endometritis, que tenga una coriomiositis? ¿Cómo puede ser? Pues claro que puede suceder. Recordemos que durante el embarazo hay una inmunodulación de la respuesta inmunológica de los pacientes. Entonces, para poder aceptar bien al bebé. Entonces, paciente embarazada debe ser ingresada. Paciente con absceso tubo ovárico debe ser ingresada. Paciente que tenga signos de irritación peritoneal debe ser ingresada para tratamiento endovenoso. Paciente de escasos recursos o que no tengan un entendimiento o cómo comprar su medicamento debe de ser ingresada para eso. Por eso a mí no quisiera tocarlo en la clase, pero sí me duele mucho cuando miramos que en algunos hospitales públicos se les da, llega la paciente y que no tiene recursos y le recetamos un óvulo de un tratamiento para una vaginosis de 400, 500 quetzales, ¿verdad? Cuando pues su salario mínimo, su salario mensual es eso. Entonces, esas pacientes deberían de ser ingresadas para tratamiento en lo ideal. Entonces, diagnósticos diferenciales. Embarazo ectópico, un quiste ovárico, puede también tener la paciente colon irritable, una pielonefritis, una cistitis, una apendicitis, una endometriosis, un síndrome diarreico, una tifoidea, en fin, todo lo que pueda tener una masa abdominal pélvica y cualquier proceso infeccioso puede ser un diagnóstico diferencial. Pero obviamente, porque hoy es el tema de enfermedad inflamatoria pélvica, nos estamos enfocando obviamente a eso. Entonces, los exámenes de laboratorio que nosotros vamos a solicitar inicialmente es un hemograma con velocidad de cimentación, la proteína C reactiva y un uroanálisis. Aquí difiero, porque el uroanálisis solo tiene una capacidad diagnóstica del 7% al 12% para la detección de una infección del tracto urinario. El hemograma sí, es un nivel de recomendación personal, ¿verdad? Para buscar la etiología microbiológica se solicita frotis en fresco y gram de secreción cérvico-vaginal y cultivo para Neisseria gonorrea y pruebas inmunológicas de detección de Clamidia trachomatis que en el hospital donde nosotros laboramos no contamos. Por eso, jóvenes, la clínica, ¿verdad? Una paciente con vida sexual, usted le mira su leucorrea, entonces ya piensa, bueno, voy a ver una endocervicitis, pone su espéculo, mira el endocervix, hay una secreción verdosa, amarillenta, ya le llama la atención que viene de adentro, mueve el cervix, mueve el útero, ya hay dolor. Esta paciente ya tiene el principal signo clínico de una enfermedad inflamatoria pélvica. Si usted le toca su abdomen y tiene signos de irritación peritoneal, pues también puede tener una apendicitis, ¿no? Puede tener un problema colónico, puede tener eh, incluso hasta una perforación. También podría pensar usted en un diagnóstico diferencial que la paciente haya tenido un aborto provocado en la calle, ya ha sido manipulada y entonces usted esté viendo lo que es la secuela de un aborto séptico. Pues entonces también lo debemos de pensar, debemos ser mal pensados para el bien de la paciente, para el bien de la paciente. Procedimientos especiales, la culdocentesis, lo que habíamos dicho, colocamos una aguja para poder nosotros extraer el líquido del fondo del saco. Pero a veces es un poco invasivo y yo lo que le sugiero haga un ultrasonido. El ultrasonido no es una técnica invasiva, es, por decirlo así, el gold estándar porque es el que se aplica en todo. Y si usted mira líquido en el fondo del saco, usted ya piensa que es líquido. ¿Y el líquido qué puede ser pus o puede ser sangre? Si es sangre, le hace una subunidad beta. Bueno, a todas las pacientes le hace su prueba de embarazo y está negativo. Entonces usted dice, bueno, ¿de dónde viene la sangre? Pero si es positivo la prueba de embarazo y hay sangre en el líquido, usted
Ya piensa en embarazo ectópico, está negativo, ya piensa en una enfermedad inflamatoria pélvica, porque eso es pus, eso es pus. Aquí estábamos, otra clasificación, pero ya es la clasificación videolaparoscópica. ¿Sugerimos videolaparoscopía a todo paciente con enfermedad inflamatoria pélvica? No. A veces nos confundimos con lo que es una endometriosis, que es el gold estándar para hacer el diagnóstico. Pero aquí es una paciente que tiene una infección y que le voy a hacer un procedimiento invasivo. La voy a arriesgar más con la anestesia, con el hecho de poder accesar a su cavidad peritoneal. Entonces, no es lo mejor. Lo mejor realmente es el ultrasonido y la clínica. Estamos hablando del lugar donde nosotros estamos haciendo la práctica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que contamos, no? A veces lo que no nos sobran son quirófanos, lo que no sobran son médicos, y no porque no quieran, sino pues por las cuestiones presupuestarias, ¿no? Acaba lo que decíamos, ¿verdad? No le debemos de hacer la paroscopía a todas las pacientes. Le podemos hacer una biopsia, doctor, a una paciente endometrial, lo leímos en un documento. Sí, jóvenes, con mucho gusto, pero ¿cuánto tiempo va a tardar esa biopsia en estar? Usted tiene que, lo puede tener para tener el sustento de decir, tengo una adecuada correlación clínica y mi historia clínica y física con la paciente con lo que encontré y sí era una EIP. Pero si usted le empieza a dar tratamiento y mira que las 48 horas resuelve, estamos muy bien. Miren esto, adicionalmente, una paciente con distensión abdominal severa puede presentar riesgos técnicos y hacer peligrosa la realización de la laparoscopía. Estamos diciendo lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Entonces, no hay que hacerle a todas las pacientes una videolaparoscopía. Aquí está explicado lo que habíamos dicho sobre el ultrasonido. Yo sugiero en estos casos siempre hacer ultrasonido pélvico vaginal y pélvico abdominal, porque a veces hay cosas que no se miran por el ultrasonido vaginal. El ultrasonido vaginal tiene una alta frecuencia, es decir, mira muy claro, pero puede penetrar muy poco, ¿sí? En cambio, el ultrasonido vía abdominal tiene mala resolución comparándolo con el vaginal, pero tiene mucha penetrancia. Entonces usted le dice a la paciente que la quiere ver con la vejiga llena primero, le hace su rastreo pélvico vía abdominal, ya está tranquilo, la manda a orinar y ya que orinó le hace su ultrasonido vaginal y usted va a tener de verdad un margen muy bueno, porque hay embarazos ectópicos que se nos pueden ir con el ultrasonido vaginal. Entonces, ahí estamos ya abarcando todo y no nos cuesta nada, la verdad que no nos cuesta nada, serán tres minutos malos que vamos a tener. Otra cuestión importante es el tratamiento que le vamos a dar a la paciente durante el embarazo. Dijimos que toda paciente embarazada debe de ser ingresada. Y como lo vimos, aquí puede haber una diseminación de tipo linfática y vascular, no de tipo ascendente o directa como lo habíamos pensado. Claro que puede haber. Hay literatura que dice que después de las 16 semanas se ocluye mecánicamente y macroscópicamente el canal cervical. Pero estamos hablando no de macroscopía, sino de organismos microscópicos que tienen la capacidad de burlar las defensas del endocervix. Entonces, recordémonos que las bacterias no piensan como un ser humano, ellas actúan como bacterias, ¿no? El tratamiento va dirigido hacia prevención de las secuelas. Todo esto que está aquí es importante, pero lo más importante es prevenir la infertilidad. Y para prevenir la infertilidad nos dirigimos hacia clamidia trachomatis, que para punto de vista de infertilidad es mucho más severa que la Neisseria gonorrea. Y para ella idealmente debemos de dar tratamiento con doxiciclina 100 miligramos cada 2 horas como mínimo 14 días. E idealmente deberíamos darle tratamiento también a las parejas que haya tenido la paciente 60 días previos a este episodio. Obviamente la doxiciclina se va a quedar corta, entonces también le podemos poner lo que es ceftriaxona vía ambulatoria y vamos a ver cómo aquí hay esquemas para hospital y esquemas de carácter ambulatorio. Entonces, esto ya lo mencioné en la clase. Esto también. Esto es lo importante.
Entonces, nosotros tenemos, dependiendo el hospital, un régimen adecuado. Nosotros no contamos, hasta donde yo sé, con estudios de antibiogramas para enfermedad inflamatoria pélvica, porque no es tan común o no lo diagnosticamos tanto, pero sí realmente deberíamos de contar, y yo creo que sí vamos a hacer un estudio cuando ya nos permitan el comité de investigación, poder hacer exámenes en el hospital. Creo que sí sería muy importante toda paciente con enfermedad inflamatoria pélvica hacer cultivo. ¿Por qué? Porque así sabemos cuál es la resistencia antibiótica de nuestros microorganismos, porque nosotros estamos dando tratamientos en bases a protocolos de otros países que sí estarán muy lejos de lo que es de nosotros, ¿no? Pero es lo que tenemos, entonces es lo que hay que utilizar. Hay quienes hablan de que no hay que usar, ejemplo, la moxifloxacina, y aquí sí lo utilizan porque ya hay una resistencia antibiótica a lo que es la Neisseria gonorrea. Nosotros hablamos de 250 miligramos aquí de ceftriaxona, imagínense ustedes, y nosotros es bien conocido cómo usamos la ceftriaxona, jóvenes. 1 gramo, incluso hasta cada 12 horas y por 7 días. Entonces, estas son otro tipo de literaturas de otros países, pero es que no contamos realmente, hablando de enfermedad inflamatoria pélvica, cómo se va a comportar. Entonces, es lo que usamos, pero si se dan cuenta, en todos está la doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas. ¿Por qué? Porque vamos dirigiéndonos a la clamidia trachomatis y la ceftriaxona, lo que es la gonorrea. Entonces, no es el de primera elección, como dicen el moxifloxacina, porque es una quinolona y no es la primera opción. Pero toda paciente que usted ingresa y que usted ya tiene mejoría clínica en el hospital, usted le puede trasladar a vía oral hasta 48 horas después de la mejoría. Hay literatura que dice 24 horas, pero no va a durar nada más un día la paciente y le va a ir mucho mejor, entendiendo que la población que llega a nuestro hospital es una población con un bajo recurso económico. Entonces, que no va a tener un apego al tratamiento. Realmente nuestro apego es muy bajo. Este es otro régimen que tenemos. Y lo que yo tal vez les quería dejar hoy más que claro era que no toda paciente se le debe operar. Yo tengo una paciente con leucocitosis, con dolor pélvico, no tiene irritación peritoneal, el absceso no se ha destruido, reventado, por decirlo así. Entonces nosotros venimos y le vamos a dar tratamiento antibiótico y tenemos que esperar una mejoría de 72 horas. Pero eso no quiere decir que usted va a dejar a la paciente abandonada a ver qué va a pasar. Usted tiene que estar viendo que no vaya a empeorar, pero si en eso presenta signos de irritación peritoneal, usted le hace un ultrasonido y ya no mira usted que está conformado el absceso, sino el líquido está esparcido por la cavidad abdominal, pues esa paciente hay que ver de drenarle, o sea, aspirar eso para que no vaya a tener ningún problema. Si yo miro que la paciente no está mejorando, entonces hago una consulta también a medicina interna. Incluso estas pacientes en shock séptico pueden terminar en un intensivo, entonces no es cualquier cosa. ¿Y saben cuál es el principal problema? Estas pacientes llegan a la emergencia y se van con un tratamiento de óvulos como que fuera una vaginosis. Y como la mayoría de las pacientes con clamidia trachomatis son asintomáticas, pues la clamidia hace su daño, no pasa a una, a un absceso, pero sí dañó lo que son las trompas de falopio. Otro tip que les quería dar, las trompas de falopio normalmente no se miran en ultrasonido. No deben de verse en ultrasonido normal. Si usted mira una trompa de falopio en el ultrasonido es que está edematizada, pues que le llame la atención, porque si usted mira que están las trompas de falopio, que van a la par de los ovarios, de los ligamentos anchos, esto me llama la atención, pues ¿por qué está esto así? Aunque la paciente no tenga síntomas, usted tiene que empezar a indagar. Usted está en la consulta externa y hace su ultrasonido y encuentra eso, que le llame la atención, ahí le puede hacer cultivos y le puede dar tratamiento para prevenir, porque sinceramente, pues no estamos nosotros en eso. Si una paciente, doctor, esta paciente tuvo enfermedad inflamatoria pélvica, pero quiere saber si tuvo una obstrucción, ¿qué examen le tengo que hacer? ¿Un ultrasonido me va a servir para eso? No. Una resonancia magnética, mucho menos. Le hacemos un histerosalpingograma.
La histerosalpingografía, lo que hacemos es que a través de un estudio radiológico vamos a meter un líquido que pueda ser capaz de evidenciarse a través de la radiografía. Y lo que vamos a ver es de que estén permeables las trompas de falopio. Eso no le excluye a usted de que no vayan a haber lesiones a nivel del cilia. Entonces, tips número 1, la prevención, jóvenes. La prevención solo se puede hacer si usted piensa maquiavélicamente, piensa mal y acertarás. Usted piensa en EIP, le da tratamiento a la paciente y conforme pasen los 3 días, usted ya puede tener el diagnóstico si es o no es, pero usted ya le está tratando y le está previniendo. Tratar a sus parejas sexuales, hablar con toda la franqueza, decirle, señorita, ¿usted con cuántas parejas ha estado? ¿Cuáles han sido sus últimas parejas en los últimos 60 días? Y darles tratamiento con doxiciclina cada 12 horas 100 miligramos, a ellos solo 7 días. No importa la cantidad de parejas sexuales que haya tenido. Explicarle que lo ideal es que use preservativo si no va a tener la monogamia, porque es una forma de poder prevenir lo que es la enfermedad inflamatoria pélvica. Y usted siempre piense no solo en la muerte de la paciente, que sí puede llevar a eso, sino prevenir la obstrucción del aparato reproductor y evitar esta complicación. Vamos a dejar la clase aquí, la voy a cortar, voy a hacer otro link para poder hacer las preguntas. ¿Les parece? Pues vamos a ahorita de dejar la grabación.